¿Alguna vez has cerrado los ojos e intentado escuchar el susurro más antiguo del tiempo? Imagina un mundo que despierta hace 12.000 años. Un instante cósmico donde nuestra era actual apenas comenzaba a dibujar sus primeros contornos. Sin ciudades que rasquen el cielo, sin libros que guarden la memoria. Solo la tierra, inmensa y salvaje, recién liberada de las garras heladas de su último gran invierno. Hoy te invito a un viaje extraordinario, no a través de mapas conocidos, sino a través de los ecos de un pasado casi olvidado, el 10.000 a.C., una época de transformaciones tan profundas, tan sísmicas, que moldearon no solo el suelo bajo nuestros pies, sino el destino mismo de nuestra especie. Acompáñame, porque vamos a desenterrar acontecimientos olvidados de nuestra propia historia, donde cada hallazgo es una ventana a lo que fuimos y quizás a lo que podríamos llegar a ser. Número 1. El Andeshielo y el nacimiento de una nueva era. Comenzamos nuestro recuento con el titular más grande de todos, el inicio del Mesolítico. ¿Y qué significa esto? Piensa en ello como el fin de una larguísima película de catástrofes heladas y el comienzo de una nueva producción con un clima un poco más, digamos, cooperativo. El cambio climático de entonces no era un debate, era una realidad aplastante. En el norte del continente americano, inmensas capas de hielo que habían mantenido prisionera la Tierra durante eones comenzaban su lenta pero imparable retirada. Intenta visualizarlo, el estruendo de gigantescos bloques de hielo desprendiéndose, el nacimiento de nuevos ríos rugiendo con el agua del deshielo, tierras vírgenes emergiendo, listas para ser exploradas. Este no era solo el final de un periodo glacial, era el telón que se abría a un escenario completamente nuevo para la vida. El responsable principal, un calentamiento global natural que estaba redibujando los mapas del mundo a una velocidad de vértigo. ¿Te imaginas vivir en la costa y ver cómo el mar avanza día tras día? No, no es una película de ciencia ficción, era la realidad para muchos. Número 2. Las primeras galerías de arte. Mensajes desde la prehistoria. Mientras el mundo se calentaba, nuestros antepasados no se quedaban de brazos cruzados. Algo increíble estaba sucediendo en las profundidades de las cuevas, esos refugios primigenios. En el 10.000 a.C. vemos surgir las primeras pinturas rupestres atribuidas al periodo mesolítico. Y no eran simples garabatos. Estas eran verdaderas cápsulas del tiempo, lienzos de piedra donde se plasmaban escenas de caza, llenas de dinamismo y tensión. Figuras que muchos interpretan con un profundo significado religioso o espiritual. Y sí, también representaciones de lo que parecen ser conflictos o guerras entre grupos humanos. Guerras hace 12.000 años. Parece que la conflictividad es una vieja compañera de viaje. Estas pinturas eran su forma de contar historias, de transmitir conocimiento, quizás de invocar la suerte o de registrar los grandes dramas de su existencia. Imagina entrar en una de esas cuevas, a la luz temblorosa de una antorcha, y encontrarte cara a cara con esas imágenes. Es como si sus creadores nos hablaran directamente a través de los milenios. Número 3. La revolución de la calabaza. Más que un simple vegetal ahora, un hecho que podría parecer menor, pero que tuvo un impacto gigantesco en la vida cotidiana. Se cultiva la calabaza. Sí, esa humilde cucurbitácea, pero no pienses solo en puré de calabaza. En el 10.000 a.C., este vegetal era una maravilla multifuncional. Por supuesto, proporcionaba alimento, una nueva fuente de sustento que quizás no era tan difícil de cultivar como los cereales. Pero su verdadero valor revolucionario venía después. Una vez seca y vaciada, la calabaza se convertía en el recipiente perfecto. ¿Necesitas transportar agua en un mundo donde los oasis podían ser escasos? Calabaza. ¿Quieres guardar semillas para la próxima siembra o alimentos recolectados? Calabaza. Era la fiambrera, la cantimplora y el tupperware prehistórico,
todo en uno. Un pequeño paso para la horticultura, un gran salto para la logística humana. ¿Quién necesita plástico cuando tienes una buena calabaza? Número 4. Aguas revueltas. El fin de Würm. 3 y las grandes inundaciones. Volvamos al drama climático, porque es imposible entender esta época sin él. En el 10.000 a.C., la glaciación conocida como Würm III, la última gran fase fría del Pleistoceno en Europa, estaba llegando a su fin. Esto dio paso a varios siglos de un clima más templado, un periodo que los científicos llaman la oscilación de Allerød, que duraría aproximadamente hasta finales de ese milenio. Suena bien, ¿verdad? Temperaturas más suaves, paisajes que se reverdecen, pero la transición fue de todo menos pacífica. El derretimiento de esas masas colosales de hielo glaciar no solo elevó el nivel del mar globalmente, sino que provocó inundaciones a una escala que hoy nos costaría imaginar. Valles enteros engullidos por el agua, líneas costeras redibujadas caprichosamente, ecosistemas transformados en un abrir y cerrar de ojos geológico. Imagina la incertidumbre, la necesidad constante de adaptación para esas comunidades humanas que veían cómo su mundo literalmente se inundaba. Y como si esto fuera poco, la Tierra aún se guardaba un último coletazo frío, la Drías reciente, también conocida como Würm IV, una breve pero intensa vuelta a condiciones glaciares que ocurriría entre el 9000 y el 8000 a.C. Sería más débil que las anteriores, sí, pero un recordatorio de que el clima es un gigante caprichoso. En el 10.000 a.C., sin embargo, la tendencia dominante era el deshielo y sus dramáticas consecuencias. Número 5. Refugios con vistas al mar. Caspio. La vida en las cuevas de Asia. Mientras el mundo se transformaba, ¿dónde encontraban cobijo nuestros ancestros? En muchos lugares, la respuesta seguía siendo la misma que durante milenios: las cuevas. Dirijamos nuestra mirada hacia la costa del mar Caspio, en Asia. Allí diversas comunidades humanas utilizaban las cuevas no solo como refugios temporales, sino como verdaderos hogares. Estos espacios ofrecían protección contra los elementos, que como hemos visto eran bastante impredecibles, y también contra posibles depredadores o grupos hostiles. Podemos imaginarlos al caer la tarde, reunidos alrededor del fuego a la entrada de la cueva, con el sonido de las olas del Caspio, un mar que también estaba experimentando sus propios cambios de nivel y salinidad como banda sonora de sus vidas. ¿Qué historias se contarían? ¿Qué miedos compartirían? Esas cuevas son testigos mudos de su resiliencia. Número 6. Arte de bolsillo. La cultura asiliense y sus guijarros pintados. Ahora, un salto a Europa occidental, en lo que hoy son España, Francia, Suiza, Bélgica y llegando hasta Escocia, se desarrolla una cultura arqueológica muy particular, la cultura asiliense. Uno de sus rasgos más distintivos y enigmáticos son los llamados guijarros pintados. Sí, tal cual suena, pequeñas piedras, generalmente cantos rodados de río, decoradas con patrones abstractos, puntos, líneas, zigzags, cruces, utilizando pigmentos ocres. No eran grandes murales, sino un arte más íntimo, portátil. ¿Qué representaban? Es un misterio que sigue debatiéndose. Podrían ser marcas de propiedad, amuletos para la buena suerte en la casa, herramientas para algún tipo de contabilidad primitiva, o quizás objetos con significado ritual o simbólico dentro de sus creencias. Lo que es seguro es que nos hablan de una mente capaz de abstracción, de crear significado más allá de lo puramente utilitario. ¿Te imaginas llevar uno de esos guijarros en una bolsa de cuero como un tesoro personal? Número 7. Los grandes maestros de la oscuridad, la cultura magdaleniense y su legado artístico. Y si hablamos de arte rupestre en Europa, no podemos dejar de mencionar la cultura magdaleniense, que aunque tuvo su apogeo un poco antes,
seguía dejando su impresionante huella en Francia en esta época. Estos fueron los artistas que nos legaron algunas de las obras maestras más sobrecogedoras del arte prehistórico, como las de Lascaux o Altamira. Aunque estas son un poco anteriores al 10.000 a.C., la tradición continuaba. Creaban pinturas y grabados de animales con un realismo y una técnica asombrosos, utilizando los relieves naturales de la roca para dar volumen y vida a sus figuras. ¿Cómo lograban esa precisión en la oscuridad de las cuevas, a menudo en lugares de difícil acceso? Es una prueba más de su sofisticación y de la importancia que el arte y el simbolismo tenían en sus vidas. Eran, sin duda, los grandes maestros de la oscuridad, dejando un legado que aún nos maravilla. Número 8. La gran cacería. Caballos salvajes en el menú de Solutré. La vida en el 10.000 a.C. era una lucha constante por la supervivencia, y la obtención de alimento era la prioridad número 1. En Solutré, una zona de la actual Francia, esta lucha tomó una forma espectacular y, hay que decirlo, bastante peligrosa: la cacería de caballos salvajes. El peñón de Solutré es famoso por la ingente cantidad de huesos de caballo encontrados en su base, lo que sugiere que durante milenios fue un lugar clave para esta actividad. ¿Cómo lo hacían? Se cree que estas comunidades aprovechaban la geografía del lugar, acorralando a las manadas de caballos y conduciéndolas hacia el precipicio. Era una empresa comunal que requería planificación, coordinación y un valor a toda prueba. Cada cacería exitosa significaba carne para alimentarse, pieles para abrigarse, huesos para fabricar herramientas. No era un deporte, era una cuestión de vida o muerte, y los habitantes de Solutré eran expertos en ello. Imagina la tensión, la adrenalina de esos momentos. Número 9. Egipto prefaraónico. Las primeras herramientas para el pan nuestro de cada día. Viajemos ahora al soleado Egipto, mucho antes de los faraones y las pirámides. A lo largo de las fértiles orillas del Nilo ya se estaban sentando las bases de lo que vendría. En el 10.000 a.C. vemos la aparición de herramientas de piedra muy significativas: las hoces y los morteros para cereales. Esto no implica necesariamente una agricultura domesticada a gran escala, como la que revolucionaría el mundo más tarde, pero sí una recolección intensiva y un procesamiento de gramíneas silvestres. Los pobladores cazaban los abundantes animales del valle, pescaban en el Nilo, pero también estaban aprendiendo a aprovechar los cereales que crecían de forma natural. Las hoces, hechas de sílex incrustado en mangos de madera o hueso, permitían segar los tallos, y los morteros machacar los granos para obtener harina. ¿El primer pan? Quizás no aún, pero sí las primeras gachas, las primeras papillas nutritivas que complementaban su dieta. Estaban descifrando los secretos del Nilo, el río que se convertiría en la columna vertebral de una de las civilizaciones más grandes de la historia. Número 10. Japón ancestral, los Jomon y el sorprendente arte de la cerámica. Crucemos el globo hasta el archipiélago japonés. Aquí una cultura extraordinaria estaba floreciendo, la cultura Jomon. Y uno de sus logros más notables y sorprendentemente temprano para la cronología mundial es el uso de la cerámica. Sí, vasijas de barro cocido hace 12.000 años. Esto es un verdadero hito tecnológico. Poder fabricar recipientes de cerámica significaba una revolución en la cocina. Se podía hervir agua, cocinar alimentos de forma más eficiente, evitar que la comida se quemara tan fácilmente. También permitía almacenar líquidos y sólidos de manera más segura e higiénica. Las cerámicas Jomon, a menudo decoradas con impresiones de cuerdas, de ahí su nombre. Jomon significa patrón de cuerda, son un testimonio de su ingenio. Pero no solo eran ceramistas, los Jomon eran hábiles pescadores, cazadores y recolectores de una amplia variedad de alimentos, incluyendo granos, nueces y semillas comestibles. La riqueza de sus recursos y su adaptabilidad
les permitieron mantener un estilo de vida seminómada durante milenios. De hecho, la longevidad y extensión de la cultura yomón es tal que se conocen actualmente unos 10.000 sitios arqueológicos relacionados con ellos. 10.000 ventanas a un pasado fascinante. ¿Te imaginas descubrir una vasija que no ha visto la luz del sol en 12 milenios? Número 11. Irak. Un crisol de lenguas y la primera cerveza. Volvamos al creciente fértil, a la región que hoy conocemos como Irak, cuna de civilizaciones. En el 10.000 a.C., este territorio era un hervidero de diversidad humana. Los arqueólogos y lingüistas sugieren la existencia de al menos 3, o incluso más, grupos lingüísticos distintos coexistiendo en la zona. Entre ellos se encontrarían los ancestros de los sumerios, ese pueblo que nos daría la escritura, y diversos pueblos semíticos. No podemos saber cómo interactuaban exactamente, pero es plausible que ya existieran formas de vida compartidas, intercambios comerciales o culturales, e incluso algún tipo de organización política rudimentaria para gestionar los recursos o los conflictos. Las primeras ciudades-estado en ciernes, quizás es mucho decir, pero sin duda se estaban plantando las semillas de la complejidad social, y en esta misma región, los pobladores estaban recolectando intensivamente trigo y cebada silvestres. Y aquí viene la parte jugosa, literalmente. Hay fuertes indicios de que no solo los usaban para hacer harina, sino que, posiblemente, estaban entre los primeros humanos en descubrir el proceso de fermentación para crear cerveza. Imagina la escena, unos granos olvidados mojados que empiezan a burbujear y alguien lo suficientemente valiente o curioso como para probar el resultado. La cerveza primitiva no sería como la conocemos hoy, probablemente más densa y menos alcohólica, pero representaría una nueva fuente de calorías, nutrientes y, ¿por qué no?, de alegría comunal. Brindemos por esos pioneros cerveceros del Mesolítico. Número 12. Noruega. Huellas en el límite del hielo. Mientras el sur bullía de actividad, ¿qué pasaba en el extremo norte de Europa? En lugares como Randaberg, en la actual Noruega, el hielo glacial se había retirado lo suficiente como para permitir los primeros asentamientos humanos. Las trazas que dejaron son sutiles, algunos útiles de piedra, restos de hogueras. Son los susurros de los pioneros, pequeños grupos de cazadores-recolectores que seguían a las manadas de renos y otros animales adaptados al frío, adentrándose en un paisaje recién liberado del hielo. Cada pequeño campamento en estas latitudes extremas es un monumento a la increíble capacidad de adaptación y exploración del ser humano. Número 13. Persia. Nace la ganadería con la domesticación de la cabra. Y ahora, un acontecimiento que transformaría radicalmente la relación entre los humanos y el mundo animal. En Persia, la región del actual Irán, las comunidades humanas comienzan a domesticar la cabra. Este es un paso trascendental. Ya no se trata solo de cazar cabras salvajes de forma oportunista, sino de empezar a controlar su cría, su alimentación, su reproducción. La domesticación de la cabra proporcionó una fuente más estable y predecible de carne, leche, pieles para vestimenta y refugio, y tendones para herramientas. Fue el inicio de la ganadería, una innovación que, junto con la agricultura, sentaría las bases de las sociedades sedentarias y el crecimiento demográfico. ¿Puedes dimensionar lo que significó tener ganado por primera vez? Fue básicamente firmar un nuevo contrato con la naturaleza. Número 14. El Sahara Verde. Un paraíso perdido. Para terminar nuestro recorrido, un giro sorprendente. El Sahara. Olvida la imagen actual de un mar de dunas interminable. En el 10.000 a.C., durante el llamado Período Húmedo Africano, o localmente para el arte rupestre, el Período Bubalus, por las representaciones de un búfalo extinto, el Sahara era un lugar muy diferente. Era una región con abundantes lluvias, cubierta de sabanas herbáceas, salpicada de lagos y surcada por ríos.
Un paisaje que albergaba una rica megafauna: jirafas, elefantes, hipopótamos, cocodrilos y, por supuesto, los humanos que los cazaban y pescaban. Las impresionantes pinturas y grabados rupestres que se encuentran hoy en medio del desierto, en lugares como Tassili Najer, son el testimonio vívido de este Sahara verde. ¿Te imaginas cazar en una sabana donde hoy solo hay arena? Es un recordatorio de cuán drásticamente puede cambiar nuestro planeta. 12.000 años atrás, el mundo era un lienzo en plena transformación, y nuestros antepasados, con una mezcla asombrosa de ingenio, valentía y necesidad, no solo se adaptaron, sino que sentaron las bases de todo lo que somos hoy. Desde el arte que desafía al tiempo hasta la primera cerveza, cada uno de estos titulares del 10.000 a.C. es una pieza crucial en el rompecabezas de la historia humana. ¿Qué te ha parecido este viaje a los albores de nuestra era? ¿Hay algún hecho que te haya volado la cabeza? Cuéntamelo en los comentarios, porque esta historia, nuestra historia, está llena de sorpresas. Y si no quieres perderte cómo sigue esta aventura, ya sabes, dale a ese botón de suscribir. Nos vemos en el próximo capítulo.